Hola, pues me vi en la necesidad de poder hablar sobre los impuestos. En un video anterior citaba el tema de los impuestos, porque estábamos hablando con respecto al déficit fiscal que incurrirá el gobierno mexicano en el 2024 y que se puede financiar ya sea por impuestos, aumento de impuestos, ya sea por deuda o imprimiendo papel moneda. Entonces, pero, ¿por qué hablo de este tema? Porque también citaba de que México, y aclaro, está entre los más bajos, no es el más bajo, entre los más bajos que recauda impuestos. Pareciera que el tema de los impuestos es un tema que no deseable. Los impuestos, ¿a quién le gusta que le resten dinero de sus bolsillos? Pero desde otra perspectiva, quisiera compartir esto. Mi tesis habla sobre el crecimiento económico y qué relación tiene con los impuestos. Y particularmente el tema, la tesis de maestría, dice los impuestos directos e indirectos y los efectos del crecimiento económico de México en un periodo dado, ¿no? Pero ¿qué son los impuestos directos? Que simple y sencillamente son el impuesto sobre la renta y el IVA. También en los comentarios de los analistas del noticiero muy famoso de hoy hablaban, y ahí aporta más de que es mejor tener un impuesto al consumo, que decían que tal vez bajar el nivel de tributación o de imposición al impuesto sobre la renta y aumentarle más al consumo, que ese es otro análisis. Pero lo que aquí quisiera citar en este video, que los impuestos, según Xavier Salas y Martín, es un economista muy famoso, estadounidense, que da en la Universidad de Columbia, habla de crecimiento económico y cita el modelo de Barro y pone a los impuestos como algo deseable. ¿Por qué algo deseable? Él citaba en uno de sus libros o de sus investigaciones tales efectos. Dice, ¿cuál es esta situación? Él, y no lo voy a entrar en mucho tecnicismo, y es lógico, si no se cobrara impuestos, en cierta medida no hay carreteras, no hay inversión pública. Y él decía y citaba, si introducimos el impuesto como algo deseable, algo que incremente y que se haga productivo el capital privado, lo podemos ver desde la perspectiva deseable. Si no hay carreteras, no hay medios para que transiten las empresas, ¿no? O todo lo que eso conlleva. Entonces, lo importante aquí es de que los impuestos, si se invierten bien, hacen productivo el capital privado, o sea, de las empresas, es necesario. Paralelamente al tema de los impuestos, yo disertaba, o mi análisis está en de que el impuesto, tanto el IVA como el consumo como el de la renta, en cierta forma tiene cierta equivalencia y que afecta tanto a los empresarios como a las familias de manera igual. El IVA grava el consumo y el impuesto sobre la renta al salario. Asumiendo que el salario es, vamos a decir, la renta que uno percibe, te quitan una parte, va desde un 15 a un 30, 33% sobre tu salario, depende de los niveles de ingresos que uno perciba, ya te restan, pero también lo que queda del salario, o lo consumes o lo ahorras. Si lo consumes, al consumir tú pagas un impuesto al valor agregado. Entonces, citaba una cierta equivalencia entre impuesto sobre la renta y también el impuesto al valor agregado, o sea que doblemente estamos tributando. Entonces ahí va la línea de algunos analistas de que apostarle más al consumo. ¿Por qué? Porque gravar al impuesto sobre la renta desincentiva el deseo de invertir, desincentiva el deseo de poder ser más productivo, entre otros factores, ¿no? Entonces, si tomamos el impuesto como algo deseable, por un lado, para poder generar obras públicas productivas que potencialicen el capital privado, y por el otro lado, vamos analizando de que si el gobierno establece una estrategia recaudatoria que sea menos, que dañe menos a los que contribuyen, va a tener un efecto mucho mejor. Entonces, reflexión, y con esto cerramos. Los impuestos son buenos, sí, son necesarios. No podemos hacer nuestro pedacito de carretera o poner nuestra lámpara, tampoco podemos atender las externalidades que provoca el mercado, como cosas que no puede atender por sí sola, que no son eficientes. Entonces,
¿El gobierno necesita existir? Sí. ¿El Estado necesita existir? Sí. ¿Y cómo puede financiar los objetivos y los propósitos del gobierno? Pues por medio de los impuestos, que es la principal fuente. ¿Cómo debemos hacerlo? De manera eficiente. Tenemos que destinar. ¿Qué se discutía también en la mesa de los analistas? Es la falta de confianza que tienen los ciudadanos hacia los gobiernos. Que esto genera el poco deseo de tributar. Somos de los países, estamos entre los países que el gobierno recauda menos impuestos, pero que a la vez nos agobia el Estado por medio del fisco. Entonces, ¿qué hay que mejorar? Sí, hay que necesitar una reforma fiscal, sí, pero como citaba en mi video anterior, son temas que electoralmente no son atractivos, no venden. Ojalá que seamos más conscientes y podamos ser reflexivos y poder hacer y guiarnos a lo que sí necesita el país. Aquí nos quedamos y gracias.